en donde no nos podemos alejar de la palabra de Dios, tanto que la palabra dice que nosotros no nos apartaríamos ni a la derecha ni a la izquierda. O sea que no hay forma para decir: es que yo cogí un poquito para la derecha, es que yo cogí un poquito para la izquierda de lo que Dios me dijo. No, hermano, que nuestro corazón permanezca sólido a través de la palabra de Dios, firme en la dirección de Dios. Y para eso quiero que me acompañe al segundo libro de Crónicas. Alabado sea el nombre de Dios. Y vamos a ver allí un título que dice: Reformas religiosas de Asa. Asa fue un rey sobre el pueblo de Israel. Y vamos a encontrar algunas reformas que este hombre hace. Diga conmigo: reformas. ¿Usted sabe a qué se refiere la palabra reformas? Son cambios, pero escuche bien, cambios que permanecen. Diga conmigo: cambios que permanecen. ¿Usted se ha hecho alguna vez cambios en su vida que no permanecen? ¿Cierto? Bueno, voy a dejar de tomar cierto líquido, cierta bebida que me está haciendo mal, y la deja por unos días y después está diciendo: uy, se me hace agua la boca por esa bebida, por tomarme eso. O en diferentes cosas a veces nosotros hacemos cambios, pero son cambios que no permanecen. Las reformas tienen que ser cambios, hermano, que son establecidos, teniendo en cuenta que siempre una reforma se hará teniendo en cuenta que hay algo que no va bien, hay algo que no está funcionando, hay algo que no está fluyendo. Entonces, cuando la vida de una persona ve que algo no está funcionando, esa persona tiene que hacer reformas. Ejemplo, en su familia, en su vida personal, reformas en el área financiera. No, yo no puedo seguir viendo lo mismo año tras año, que no progreso, que no avanzo. La persona tiene que hacer reformas, pero tienen que ser esos cambios que permanecen. Amén. Entonces, vamos a ver que este rey empezó a hacer unas reformas, pero todo empezó porque vino un profeta a hablarle de parte de Dios. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: segundo libro de Crónicas 15:1. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Quién era Azarías? Un profeta. Verso 2: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mire este principio con el cual inicia Azarías hablándole a Asa. Un principio latente en todo momento dentro de la obra de Dios. ¿Cuál es ese principio? Jehová estará conmigo y yo estoy con él. Él será hallado por mí, pero ¿cuándo? Si yo lo busco. Pero escuche esto: si yo dejo a Dios, ¿qué va a pasar? Dice: él también los dejará a ustedes. Escuche este principio, porque nosotros podríamos establecer, y pregunto esto:
¿será que si yo dejo de orar un día, Dios ya no está conmigo? ¿Qué dice usted? ¿Quién dice que no? Levante la mano. Si yo dejo de orar un día, ¿Dios se va de mi lado? No. ¿O sí? Levanten la mano los que dicen no, Dios no me deja. Bien. No. Quizás porque usted deje de orar un día, Dios a usted no lo va a abandonar. Pero escuche esto, porque la gente se camufla en esto diciendo: no, así yo deje de orar una semana, Dios sigue estando conmigo porque Él es fiel. Sí, pero el problema no es que Él sea fiel. El problema es que el diablo siempre buscará huecos dentro de la vida de un hombre para meterse. El problema no es que Él se aparte de mí. El problema es que ese día, porque yo no lo busqué, yo resulte alejándome de Él. ¿Me hago entender? Cuando un principio dentro de la vida de un hombre es correcto, es estable, esa persona entiende que para él no es edificante abandonar a Dios ni siquiera un día. Porque, hermano, mire, para que el hombre cometa un error, solo necesita cerrar y abrir los ojos y estar involucrado en quién sabe qué cosas. Entonces, cuando Azarías viene y le habla a Asa y le dice: escuche esto, Asa, si ustedes empiezan a dejar a Dios, Dios también va a empezar a dejarlos a ustedes. Así que tengan muy en cuenta que no se pueden apartar de esta verdad, hermano, porque la palabra está llena de verdades sobre la vida del hombre. Y una de las verdades es que nosotros, apartados de Dios, nada somos. Diga conmigo, yo apartado de Dios no soy nada. ¿Lo tiene bien entendido? Amén. Entonces sigue diciendo el verso 3. Póngale cuidado a esto. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ahí paro otra vez. Azarías estaba diciendo verdades. A veces las verdades, ¿qué pasa? Duele. Entonces, cuando este rey le pasaba como muchas veces a nosotros, que a veces vamos por la vida y empezamos a preguntarnos: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué como que las cosas no están fluyendo muy bien? ¿Por qué será que todo me está saliendo como patas arriba? ¿Por qué no estoy avanzando? ¿Por qué hay diferentes cosas que vienen en contra de mi vida? Y la misma persona dice: si yo estoy haciendo bien las cosas delante de Dios. Y esta era parte de la respuesta que Dios le estaba dando a Asa cuando le dijo a través de Azarías: muchos días ha estado Israel, ojo con esto, sin verdadero Dios. Diga conmigo, verdadero Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que tiene el ser humano? Que se crea verdades falsas. ¿Usted sabe qué es una verdad falsa? Un engaño. Eso es una verdad falsa. Una verdad falsa. Yo no necesito estar todos los días en la iglesia orando y arrodillándome y ayunando para que Dios me enseñe o para que Dios me hable.
pues esa podría ser de cierta manera una verdad que se inventa el hombre, porque a la final el hombre piensa que puede seguir haciendo la voluntad de Dios sin conectarse con Dios. Entonces el hombre piensa que en su caminar es perfecto y dice: Dios vive contento conmigo porque yo no estoy haciendo nada malo. Yo voy y trabajo, yo llevo comida a mi casa, yo estoy en la universidad, yo estoy bien juicioso, yo le ayudo en la casa a mis papás, yo estoy bien. Pero hermano, la palabra de Dios me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¿Cuándo el hombre entenderá que sus propias obras nunca serán perfectas delante de Dios? El hombre se crea realidades o verdades falsas para vivir en ello, aparentando que está bien delante de Dios. Y por eso Azarías le dijo: mucho tiempo ha durado Israel sin verdadero Dios. Porque yo le tengo que decir, hermano, que hay gente que dice que anda con Dios, pero Dios no anda con él. ¿Por qué? Porque, hermano, yo necesito una verdadera intimidad y una verdadera comunión con Dios. De resto, una persona que solamente depende de venir a una iglesia y vivir una vida religiosa, esa persona ya está apartada de la palabra y apartada de Dios. Por eso fue que Dios, o el Señor Jesucristo, recalcó mucho y les decía a los discípulos: no sean iguales a los hipócritas, porque ellos vienen, ayunan y demudan su rostro para decir que ayunan. Ellos vienen y oran y levantan sus manos para manifestar que oran, pero son hipócritas. Y eso es lo que empieza a vivir una persona que ya no tiene una comunión con Dios. Está la fachada, pero ya no está la esencia. Como un muerto, ¿no? Usted lo ve y dice: sí, ahí está, esa es la figura de mi ser querido, pero ya no hay vida. Está la fachada, pero ya no está la esencia. Hermano, cuando una persona vive esa clase de vida, hace mucho se apartó de la palabra de Dios. Hace mucho se alejó de la verdad de la palabra. Siga leyendo la palabra de Dios. Dice el verso 4. Ojo con esto, porque está diciendo que muchos días Israel vivió sin verdadero Dios. Verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, a Jehová Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Ojo con esto. ¿Qué vino cuando ellos se apartaron de la presencia de Dios o de la voluntad de Dios? Diga conmigo: tribulación. Verso 5. En aquellos tiempos no hubo paz. O sea que, ¿cómo podríamos decir cuando una persona no tiene paz? ¿Cómo? Deprimido, con aflicción, tribulado, con tristeza, tribulación, y no hubo paz. Ojo con esto: ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Oiga, hermano, aquí hay una realidad de lo que pasa cuando yo me aparto de la palabra de Dios. Porque vienen tribulaciones. Ahora alguien podría decir: hermano, pero ¿acaso no dice la palabra que vendrán tribulaciones así yo esté con Cristo? Sí, pero es que es diferente pasar el mar sin Jesús a pasarlo con Jesús.
¿Que sí o que no? Es diferente salir de la barca con Jesús a salir de la barca sin Jesús, porque sin Jesús seguro me hundo. La diferencia entre la vida del cristiano no la hace el que tenga o no tenga tribulación, sino cómo la va a pasar. Porque ¿sabe qué dice la palabra? Estad con sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o tribulaciones. ¿Cómo anda el cristiano en prueba? ¿Y usted qué es lo que tiene esa sonrisa? Es que tengo una mano de pruebas. Uy, ni para qué le cuento. Uy, no, hermano, yo no he visto así al cristiano que pasa por las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque entonces estamos alejados de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se ha hecho vida en mi corazón, porque la palabra es fiel cuando dice que el fruto del Espíritu es en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Diga conmigo, ese es mi carácter. Cuando yo no hallo gozo en nada, cuando yo no hallo paz en nada, la palabra me está diciendo: muchos días duró Israel sin verdadero Dios, y por eso le vinieron tribulaciones, y por eso le vinieron falta de paz, y por eso le vinieron aflicciones. ¿Por qué? Porque el hombre estaba viviendo aparentemente en la voluntad de Dios, pero era un engaño. Por eso tuvo que venir el Espíritu de Dios sobre este profeta para decirle una verdad a Asa. Sigue diciendo la palabra: y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase . Mire, hermano, cuando una persona decide apartarse de la voluntad de Dios y hacer su propio deseo, le van a venir calamidades, pero ya no por obedecer a Dios, sino por causa de su desobediencia a Dios. Por eso uno a veces, hasta cuando va a orar por una persona, uno se pregunta: Señor, ¿esta persona está así porque vienen calamidades de parte tuya, o es por causa de la justicia? Y hay momentos en donde Dios le dice a uno: quieto, esta persona está pasando por un proceso de parte de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la persona no ha querido someterse a lo que Dios le establece. Porque la persona se retuerce, dice: no, yo no quiero. O sencillamente, hermano, escuche esto, determina vivir su propio evangelio basado a su manera. Yo vivo un evangelio, pero en donde no hayan muchas pruebas. Yo vivo un evangelio en donde todo vaya bien. Yo vivo un evangelio en donde toda mi familia sea la maravilla más maravilla, hermano. Y de pronto llegará un momento donde pueda pasar algo, pero escúcheme bien: siempre que el cristiano esté haciendo bien las cosas, el enemigo le va a hacer un estorbo. El enemigo va a querer oprimir. Por eso, cuando alguien está buscando un evangelio fácil, está queriendo vivir fuera de la palabra. Y si alguien de pronto me dice: hermano, yo de pronto no comparto con usted eso, entonces yo le digo:
¿cómo le fue a Jesús por hacer la voluntad del Padre? ¿Cómo le fue a Él en lo humano? ¿Bien? Claro, ¿no vio esa corona que le pusieron al final? Tan bonita. ¿Una corona de qué? ¿No ve que lo pusieron en lo alto? Y por eso Él dijo: ustedes no se preocupen por mí. Le dijo a las mujeres cuando las vio llorando y diciendo: Jesús, les dijo: no lloren por mí, lloren por sus hijos y por ustedes, porque si esto hicieron conmigo, ¿qué van a hacer con ustedes? Hermano, ahorita hay un evangelio que está invitando a la gente a vivir una cosa muy relajada. Pídele a Dios que te vaya bien en la empresa, predica más o menos cuando puedas, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, todo te va a ir bien. Y la gente dice: yo quiero ese evangelio. Y yo pregunto, ¿qué pasará con esos cristianos cuando venga la persecución? Y ya estamos a las puertas de esa persecución. Hermano, lo que se vive en Colombia con todo el auge del LGBTI, ¿usted qué cree? ¿Que están montando la palabra en lo alto? No, la están desmontando. Están yendo en contra de los principios de la palabra. A veces la gente piensa que nosotros peleamos es porque no nos tocó pagar. No, si es por pagar, el mismo Señor dijo: si toca pagar, Dios proveerá para pagar. Pero escúcheme esto: llegarán tiempos en donde ya la sana doctrina será perseguida, en donde usted no podrá decirle a un homosexual: arrepiéntase, porque usted lo está ultrajando. Ahí, en ese momento, es donde yo pregunto: ¿cuántos de los que viven un evangelio relajado podrán soportar esa clase de vida? ¿Cuántas iglesias se están preparando? Porque escuche una realidad, y lo vamos a basar en esto. Si en este momento sonaran las trompetas para el rapto de la iglesia, ¿cuánta gente usted cree que se iría? Empezando por uno, ¿no? Porque pues no podemos juzgar a los demás, pero empezar por nosotros mismos del juicio. ¿Será que yo sería levantado con Dios? Y mucha gente dice: claro, si yo creía en Jesús. Hermano, pero bíblicamente son muy pocos los que andan por un camino estrecho. Pero yo digo, ¿cómo así que pocos? Si hablamos de a nivel mundial, hay iglesias abarrotadas de gente, hermano. Iglesias que ya no son un lugar como estos, sino son estadios de gente donde caben 20,000, 30,000, 50,000 personas. Y me dice la palabra que serán pocos. Entonces, ¿cuál es la realidad de la palabra que usted y yo vivimos? Porque aquí nos la predican, pero allá deberíamos estarla viviendo. ¿Por qué, hermano? Porque cuando un cristiano no vive la palabra, vive en muchas tribulaciones, vive en muchas aflicciones, vive en mucha falta de paz, vive, hermano, atormentado. Y más que todo, ¿sabe quién? Las personas que viven una vida tibia. ¿Sí sabía que un tibio es muy atormentado? Aunque aparezca que vive relajado. No, ¿sabe por qué? Porque es una persona que sabe que no está ni allá ni acá. Es una persona que vive desesperada, sabiendo que hace mal las cosas, pero no las puede dejar de hacer. Es una persona que dice: yo sé que tengo que hacer algo en el Señor, pero tampoco lo puedo hacer.
Es una tribulación. Por eso, hermano, aquí me habla la palabra que Asa tuvo que hacer reformas. Diga conmigo, reformas. Dice, sigue diciendo, verso 7. Lo último que le dijo a Azarías: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. En otras palabras, Azarías le hizo un planteamiento general a Asa y le dijo: está mal esto, ustedes están matando, ustedes dejaron al Señor, ustedes viven intranquilos, ustedes viven afligidos, ustedes viven atribulados, pero esfuércese, porque la obra de sus manos tiene recompensa. Por eso Asa en el versículo 8 dice: cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Qué hizo? Cobró ánimo. Diga conmigo, le llegó la alegría. Hermano, le llegó razones a su corazón. ¿Por qué? Porque mire lo que dice la palabra. Dice: y cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Oiga, tremendo que alguien se pregunte por qué le estaba yendo mal, y cuando cobra ánimo dice: ay, quitemos este ídolo. O sea, eso es como si ahorita estuviera un cristiano aquí diciendo: pero ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? Y el Señor le hace cobrar ánimo y dice: ay, verdad, tengo que dejar de ser tan mentiroso. Oiga, hermano, ¿cómo es que alguien puede tener una ceguera tan tremenda que no se está dando cuenta que lo que tiene frente a sus ojos es su desgracia? Mire por qué es que el hombre no puede volver en sí mismo por su propia voluntad a Dios. Esto no se trata de que el hombre va por el camino y de pronto un día dice: ay, volvámonos a Dios. Y él va y dice: ya, listo, me volví a Dios. No, hermano, diga conmigo, esto es un acto sobrenatural. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el hombre siempre sabrá que hay algo mal delante de los ojos de Dios, pero no tiene la capacidad de quitarlo de en medio. O dígame usted si no es así, y usted sabe que hay algo mal delante de los ojos de Dios, pero no lo ha podido quitar. ¿Si es así o no es así? Porque lo miro como asustado, como diciendo: y yo me pregunto, pero ¿por qué si nosotros sabemos que está bien y que está mal? ¿Cómo así que yo tengo que cobrar ánimo para poder quitar lo que está mal delante de los ojos de Dios? ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que está frente a mis ojos se posicionó, no porque de la noche a la mañana llegó y se estableció y dije: ay, ¿cómo es que llegó aquí la fornicación? Ve, tan raro, pero ¿a qué hora llegó? Yo no me di cuenta. No, se trata de que un día hubo una persona que, conociendo la verdad,
apartó su corazón de la palabra de Dios y dijo: yo voy a vivir así. Y sin darse cuenta, le cayeron vendas en los ojos y ataduras en las manos. Por eso la persona viendo no ve, y sabiendo que tiene que quitar algo, no puede. Es por eso mismo que la persona habla de vivir para Dios, pero Dios dice: Él no vive para mí. Sí, yo vivo para Dios, a mí nadie me puede negar. Y hasta la misma persona puede decir: si en este momento viene Dios, yo me voy con Él. Pero está cegado, está enceguecido. ¿Por qué? Porque ¿acaso no se da cuenta que en su corazón hay algo que está diferente a la voluntad de Dios? Por eso, hermano, el declarar que vamos a volver a la palabra de Dios, eso no se trata de decir: sí, Señor, yo vuelvo a tu palabra, amén, gloria a Dios. Ay, sí, Señor, yo qué contento me siento al lado de tu palabra. No, este es un momento de clamar y de decirle: Señor, ayúdame a volver a tu palabra, porque realmente en mis fuerzas no puedo. No puedo. Ya lo he intentado. Ya he hecho una, ya he hecho otra, pero mi corazón está atado a algo. Vengo, lloro, me humillo, chillo, digo que no más, pero cuando salgo por ahí otra vez vuelve la venda, otra vez estoy encadenado. Por eso, gloria a Dios, cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías y le pudo decir la verdad. Por eso tú no te pongas bravo cuando el Espíritu de Dios venga sobre alguien y te cante la verdad, porque quizás ese es el momento en donde Dios quiere abrir tus ojos y cobrar ánimo en tu corazón para que tú arranques las abominaciones. Dele ese aplauso al Señor. Si es para Él, déselo. Ahora, no solamente quitó un ídolo abominable, sino que también tuvo la fuerza para ¿qué? Hermano, reparar el altar de Dios. Es que esto simboliza tanto, hermano, porque eso da a entender que en ese altar ya no se sacrificaba. Le voy a poner un ejemplo. Es como si yo estuviera diciendo: yo vivo para Dios y clamo para Dios, y mejor dicho, Él es mi vida. Pero llegó el mundial y me tengo que ir para Qatar. Y mientras estoy en el estadio haciéndole fuerza a un equipo que no es Colombia porque no fue a Qatar, estoy allá diciéndole: Señor, desde aquí te estoy adorando. Padre, porque tú eres mi vida, yo lo dejo todo por ti. Eres tú digno de gloria y de alabanza. Ole, 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 hola. ¿Qué tal equipo va a ganar? Pero aquí estoy con Dios. O sea que usted se fue a otro templo a adorar a su Dios. O sea que usted siente que mientras le quema incienso a otros ídolos, está sacrificándole algo a Dios. Diga conmigo: eso no es ningún sacrificio. Eso no es ninguna alabanza. Eso es querer adorar a Dios con mi propio deseo. Eso es manifestar que hay gente que puede durar 2 horas viendo un partido, pero cuando va a mirar el altar de oración está descompuesto. ¿Sabe por qué? Porque su propio pecado no lo deja buscar a Dios. No, hermano, la persona dice: voy a orar. Ay, pero ¿qué digo?
Papito lindo, papito querido, te doy gracias por este día, te alabo, te bendigo. Mua, 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 mua. Amén y amén. Y esa persona está convencida que Dios está diciendo: ay, si vieron esa ternurita de hijo que yo tengo, cómo me habla de bonito. No, hermano. Cuando una persona se ha apartado de la palabra, el altar está destruido. En el altar no se quema incienso a Jehová. Pero vuelvo y digo, Asa preguntándose: pero ¿qué será lo que pasa que Dios no me responde? ¿Qué será que Dios no me habla? ¿Por qué será que me va mal? No entiendo. Y cuando cobra ánimo dice: ay, quitemos el ídolo y restauremos el altar. Pero eso era obvio, eso era más que razonable. Pero el hombre no entiende por una sencilla razón: se alejó de la palabra de Dios. Por eso este prohibido pues tendría que ser para alguien que no está alejado, ¿no? Porque si ya está alejado, pues ¿qué se le va a prohibir? Pero la pregunta cabría en este momento dentro de nuestro corazón para hacerla: ¿será que estamos usted y yo alejados de la palabra de Dios? ¿Será que en algún aspecto ya Dios no está dentro de nuestro corazón, dirigiéndonos a través de su palabra? ¿Será que en algunos aspectos yo estoy haciendo mi propia voluntad y manifestando que yo veo que estoy bien, que estoy bendecido? En realidad estoy ciego y atado. Entonces tendríamos que decir hoy que el primer clamor que tendríamos que hacer es diciéndole al Señor: Señor, hazme cobrar ánimo para volver a tu palabra. Hazme tener la capacidad para obedecerte. Hermano, es que para obedecer a Dios hay que tener, pero bien puestos, hermano, porque cuesta. Pero una de dos: o vivimos alejados, o como dijo al principio, y ustedes le buscaren, Él se dejará hallar. Y una vez establezcamos que hemos vuelto a la palabra, este título debería estar en la casa, en la cama, en la oficina, en el cuaderno que usted lleva a la universidad, y que cuando usted lo abra diga ahí: prohibido alejarse de la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo morboseando a esa compañera: uy, no. Y yo mirando ciertas, en el celular debería estar como fondo de pantalla: prohibido apartarse de la palabra de Dios. Y que cuando usted la abra, uy, ya iba a ver otra cosa, pero no, prohibido. Debería haber un prohibido en nuestras vidas, porque para alejarse de la palabra de Dios, escuche esto, solo hace falta un buen árbol con un fruto codiciable y una serpiente que empiece a decirle: con que Dios te ha dicho que no comas de esto. Solo se necesita eso, hermano. Y que tú en un momento de debilidad agarres lo que te habían dicho que no. Pero quiero terminar con esto, preguntándote lo siguiente: ¿será que nosotros estamos seguros de querer volver a la palabra de Dios?
de volver a vivir conforme a la palabra de Dios? ¿O como vives te sientes bien? Aún así, la palabra manifiesta que no habrá paz nunca en tu corazón, que no se quitará la aflicción ni la tribulación, porque esas son manifestaciones de estar alejado de la palabra. Ponte sobre tus pies, por favor, en esta hora. Ponte sobre tus pies, o si te quieres arrodillar, hazlo. Padre celestial, llega el momento de cerrar nuestros ojos